Dylan Pereira ha sido parte del equipo de Brújula Internacional. Inclusive su última entrevista la hicimos estando él allí en Israel, cerca de Gaza. Empezamos con eso, Dylan, el conflicto palestino-israelí, sobre todo la actitud de Hamas y la guerra que no tiene fin hasta ahora. Muy buenas tardes, embajador. En efecto, es lamentable ver cómo se prolonga una guerra en Gaza. Naturalmente, tenemos que recordar que iniciaba con ese ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamas, que además es considerado una organización terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos, y que ha sido de momento un impedimento para mantener un interlocutor al otro lado de las fronteras fácticas allí en Gaza. Naturalmente, que el mundo, la comunidad internacional ha apostado por intentar fortalecer las capacidades institucionales, jurídicas, políticas y económicas de una autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas, que es quien tiene la representación en Naciones Unidas, aunque no sea un miembro pleno de derecho, pero que habla en los foros internacionales con quien tiene interlocución los gobiernos, pero también por otro lado, pues una operación militar en curso en Gaza por parte de Israel que ha sido cuestionada ampliamente por varios países, por varios gobiernos, aunque quizás también dejando a un lado las preocupaciones de seguridad que tiene Israel. En este momento creo que existe un gran consenso casi unánime dentro del Estado de Israel en que su seguridad pues, es un tema prioritario. El gobierno de Netanyahu ha exigido la desarticulación total de Hamas como parte de un proceso de negociación en el futuro, pero naturalmente crecen los cuestionamientos sobre el respeto al derecho internacional humanitario y organismos como Naciones Unidas pues han fomentado un ingreso amplio y plural de ayuda humanitaria al terreno. Eso que mencionas, el derecho internacional humanitario, pareciera que tiene que reformularse, porque los convenios de Ginebra de 1949 son ya viejos, antiguos, y no consideraban hoy las guerras cibernéticas, las armas autónomas. De hecho, en Rusia y Ucrania y lo que pasa en Medio Oriente, como también en Pakistán e Israel, Pakistán e India, obliga a un nuevo derecho humanitario. Así es, embajador. Y de hecho yo recuerdo estando yo como estudiante en la Universidad de Ginebra y posteriormente en la Universidad de Leiden, precisamente en programas de formación en Derecho Internacional Humanitario, una de mis profesoras era una de las ideólogas, si se quiere, o que generaban la teoría de generar un nuevo acuerdo de Ginebra o un nuevo protocolo adicional que permitiese incluir los desafíos de la inteligencia artificial y de la guerra cibernética, las guerras híbridas dentro de este contexto. Tenemos que recordar que los acuerdos de Ginebra, las cuatro convenios, fueron firmados en 1949. De una forma u otra regulaba las atrocidades que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se actualizan con los protocolos adicionales del 77, pero existe una dimensión fenomenológica del derecho que es necesario abordarla. Y estamos viendo hoy que un país entero puede quedar en jaque en su funcionamiento administrativo, político y económico por un ataque cibernético. Es por ello que la ciberseguridad ha aumentado en el ranking de prioridades de los gobiernos. Vemos como la Unión Europea incluso dentro de su nueva Agencia Europea de Defensa ha destinado una cartera de inversiones muy amplia a fortalecer los mecanismos de ciberseguridad y particularmente en su flanco oriental. Entre Rusia y Ucrania ha sido una prueba tajante de esto. Hemos visto lo que es capaz de hacer drones que son vehículos autónomos, que no utilizan seres humanos y logramos ver el ataque o la capacidad de alcance que tiene a nivel bélico. Es decir, hay una nueva estructura de la guerra y que naturalmente el derecho demanda una reformulación para ajustarse a los nuevos desafíos. Ahora, esa pasantía tuya en la Unión Europea, fuiste a Bruselas, viste el Parlamento Europeo. ¿Qué hace en América Latina falta para llegar a ese modelo de integración? Hablando hoy precisamente que se cumplen 50 años del CELA, que es el sistema económico latinoamericano y del Caribe. Absolutamente, embajador. La experiencia en Bruselas fue muy gratificante porque fue poder vivir, experimentar en primera persona pues, los logros que significa la Unión Europea como sistema o paradigma de integración regional. Es claro que hay que recordar, y lo mencionaba en mi artículo de la semana pasada en El Universal, la visión de los padres de Europa, Konrad Adenauer, Jean Monnet, personas que tuvieron una gran visión, particularmente Robert Schuman, con aquella célebre declaración del 9 de mayo de 1950, en la que colocaban a un lado las diferencias ideológicas, se fomentaba una unión franco-alemana que había sido, si se quiere, el vector de las guerras en los últimos 2 siglos, pues ahorita nacía como el vector de la integración y nacía con una entidad naturalmente económica o eminentemente económica que era colocar a disposición de una supranacionalidad, de una entidad política, institucional, supranacional, el acero y el carbón en aras de no viabilizar una posible guerra. Así nació la CECA con el Tratado de París y posteriormente va evolucionando más de 60 años, 70 años de integración a lo que es hoy un día un modelo de integración cultural, política, económica con hitos extraordinarios como el espacio Schengen.
donde se han borrado las fronteras interiores. América Latina, creo, embajador, que tenemos todas las capacidades estructurales para poder promover esta integración. Lo económico es fundamental, pero la voluntad política es esencial para poder avanzar. El lunes estuvimos en la Embajada de Francia celebrando un aniversario más de la República, la creación frente a la monarquía, y conversamos este tema con algunos embajadores, la importancia de la Unión Europea y el paradigma para América Latina. Absolutamente, embajador, y de hecho Francia, países como Italia, países como Bélgica, como Luxemburgo, fueron motores y se demostró una vez más, embajador, lo que el Estado de Derecho es capaz de hacer. Estados pequeños, como el caso de Luxemburgo, tienen una voz y un voto ante grandes naciones como Inglaterra, como Francia y anteriormente también Inglaterra, o países como España, que tienen una capacidad de decisión, una capacidad vinculante. Naturalmente que la integración requiere cierta renuncia a algunos principios de la soberanía, como lo entendemos tradicionalmente en el paradigma westfaliano, pero es en favor de un bien común, en favor de un mayor bien para todos los ciudadanos y particularmente del desarrollo social. La Unión Europea lo ha orientado a 3 valores fundamentales, como es la justicia, el desarrollo sostenible, la equidad, promoviendo además siendo un paradigma de proyecto de paz. Pero que es curioso, embajador, las condiciones, particularmente con la guerra en Ucrania, han forzado, si se quiere, a la Unión Europea a repensarse no solo como un proyecto de paz, promotor de derechos humanos a nivel del mundo, sino también rearmarse. Y lo veíamos en la declaración de von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hace unas semanas. La Unión Europea está tratando que todos sus Estados miembros alcancen un 3% de gasto de su PIB en materia de defensa. Esto era impensable hace apenas unos 5 años. Por cierto, importante la referencia al Parlamento Europeo, donde a diferencia de la unanimidad, hay de acuerdo al país, a la población, la representación desde 6 o 4 diputados, que son los pequeños países como Malta, hasta 70 y tantos de Alemania, ¿no? Así es, embajador, es un sistema de representación proporcional muy curioso porque por un lado es asignado en proporcionalidad demográfica por la población que tienen los países. De hecho, algunas personas incluso hacen referencia que la eventual adhesión de nuevos países, de nuevos estados como Ucrania, que son ampliamente poblados, o incluso eventualmente Turquía en una próxima generación, podría generar una cierta disrupción en los sistemas de representación. Pero tienen un segundo método de agrupación que es precisamente la afiliación política. Entonces están consideradas las grandes familias políticas europeas, los populares, que son generalmente organizaciones afiliadas a centro derecha. Allí, por ejemplo, está el Partido Popular Español o la Alianza Democrática de Portugal, pero también algunas facciones un poco más radicales que han surgido en el seno del Parlamento Europeo en las últimas elecciones comunitarias, como el caso de Justicia y Libertad, que es una formación mucho más ultranacionalista, pero dentro de un criterio de representación y de pluralidad. Vamos a un corte por compromiso comercial y regresamos con Dylan Pereira sobre el tema internacional. Vamos a tocar el tema de Portugal y las elecciones últimas.